Bendiciones, bienvenidos a un nuevo episodio de tu programa Avivando Generaciones, un programa donde vas a recibir palabra de parte de Dios para instruir tu vida, para hacerte crecer y para llevarte al propósito de Dios que tiene para ti. El día de hoy tenemos un invitado especial, el pastor David Cerda de la iglesia El Shaddai. Un gusto tenerlo aquí con nosotros, pastor. ¿Cómo ha Muchas gracias, estado? Dani. Gracias por la invitación. Para mí es un placer y poder estar con ustedes. Es una grande bendición. Pastor, es un gusto para mí tenerlo aquí con nosotros porque reconozco que usted es un hombre de trayectoria, un hombre de Dios y ya tenía tiempo, ¿verdad?, que quería hacer esta entrevista. También doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí nosotros en este set, ¿verdad?, grabando, que ha sido una bendición. Bendiciones a las personas que lo han proporcionado. Y el día de hoy, antes de comenzar, pastor, me gustaría hacer una oración, ¿verdad?, para que sea Dios direccionando este momento y que lo que se va a hacer aquí sea de mucha bendición para todas las personas que nos van a estar viendo. Perfecto. Ahí donde están personas que están viendo este video, pueden cerrar sus ojos. En un momento vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por este momento, Señor. Te pedimos que tú obres en la vida de cada persona que va a escuchar este video, Señor, por medio de esta grabación. Sabemos que tú eres poderoso, Señor, y lo que se va a hablar el día de hoy, Señor, que vaya y llegue hasta cada país desde el cual nos están sintonizando, nos están viendo, Padre, y que hagas una transformación poderosa en la vida de cada persona. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Estoy muy contento, pastor, como le decía, es una bendición tenerlo aquí con nosotros. Y antes de comenzar, me gustaría preguntarle cómo era pastor David Cerda antes de encontrarse con Dios. Antes de venir a Cristo, yo creo que es una pregunta muy importante e interesante, porque antes de venir a Cristo, bueno, vivíamos una vida común, pero yo vengo de una familia que no conocía del Señor, que no conocía la palabra. Vengo de una familia donde no existía la presencia de Dios o el lenguaje de Dios en el hogar. Entonces, yo crecí en un ambiente de fiestas, de relajo. Entonces, para mí, yo viví desde mi adolescencia fuera de Cristo. Pasé un tiempo por alcoholismo, pasé un tiempo por drogadicción, pasé un tiempo por mucha rebeldía en mi adolescencia, parte de mi juventud. Pero a la edad de 25 años, 26 años, una persona que considero todavía mi pastor, José Mendoza, trabajábamos juntos en una empresa y ahí él me empezó a predicar el evangelio, me empezó a predicar la palabra. Yo era escéptico a todo eso, la verdad no simpatizaba con ello, pero a veces como vivíamos cerca, nuestros hogares estaban cerca uno del otro, a veces nos íbamos juntos y en el trayecto él me iba hablando de Dios, me iba hablando de la palabra. Entonces yo sentía algo dentro de mi corazón muy especial. Jamás Sí. había, cuando él me hablaba de la palabra, cuando él me hablaba de Dios, cuando él usaba las escrituras, yo sentía en mi corazón algo muy especial. Claro, no lo decía, no lo expresaba por temor o pena o vergüenza, porque pues, para mí era algo, un mundo totalmente Totalmente desconocido. Al contrario, desconocido. yo tenía eso como algo, para mí era como una debilidad ser cristiano Ok. o ser cristocéntrico, era como una Ajá. debilidad y no simpatizaba yo con eso. Pero la realidad es que cuando él me hablaba de la palabra en ese trayecto, yo sentía algo hermoso en mi corazón. Entonces, tanta fue su insistencia, tanto fue, eh, hasta que un día él fue a mi casa y empezó a hablarme con más profundidad. Ese Ok. día yo recibo al Señor como mi Señor y Salvador, Jesucristo. Desde ahí se produjo un cambio. Pero yo venía de un estilo de vida muy arraigado, Ok. como el alcohol, la fiesta, las drogas, todas esas cosas desde muy temprana edad. Yo batallé mucho para salir de ahí. Ok. Aún ya recibiendo a mi Señor como Señor y Salvador, yo tuve que ir hasta un centro de rehabilitación para poder rehabilitarme, pero era un centro de rehabilitación cristiano. Ok. Entonces, ahí fue donde realmente empecé a salir de ese pozo y de ahí entonces sí ya empezó toda una aventura para mí, a partir de Mm. los 26, 27 años. Ok. Pastor, en el transcurso de que usted estaba viviendo esa temporada de adicciones, de alcoholismo, drogadicción, ¿hubo algún momento en el cual usted, tal vez en su desconocimiento de Dios, usted pidiera ayuda al,
no sé si a Dios o alguna otra, o a alguien, ¿verdad? En su dolor, en lo que usted estaba pasando. Pues se acercaron muchas personas de todo tipo de ayuda, pero cuando tú vives en un mundo alejado de Dios, er, es un poco difícil que tú solo puedas encontrar ese camino. Pero yo sí recuerdo una ocasión que yo en mi desesperación, porque estaba tocando fondo, en mi desesperación, yo recuerdo sí haber clamado a Dios sin conocerlo. Simplemente lloré, dirigí mis palabras hacia Él en lo Sí, secreto, en mi desesperación. Y después de algún tiempo, yo creo que no pasaron un mes o 2 meses, vino una respuesta. gloria a Dios, Entonces yo recuerdo muy bien ese momento. ese momento. Pastor, ¿cuál fue en su vida el punto de inflexión, ese hecho que a usted le hizo recapacitar y decir, realmente necesito un cambio en mi vida? Como te dije anteriormente, yo había tocado fondo, entonces cada vez mi adicción, cada vez mi conducta iba de mal en peor. Entonces yo sabía que las cosas no estaban bien, yo sabía que lo que estaba haciendo no era realmente bueno porque veía a la gente a mi alrededor, ves sufrir a tu familia, ves sufrir la gente que te ama y eso de una u otra manera te hace recapacitar. Entonces Sí, yo ya sabía que las cosas estaban mal, pero había una atadura, o sea, había algo que me dominaba, había sí, algo que me controlaba. Entonces yo quería salir de ahí, pero no sabía cómo. ok. Entonces, por eso me llevó al punto de llorar delante de la presencia de Dios sin conocerlo o clamar a Él y Él responderme y darme una respuesta. Gloria a Dios. ¿Usted ya estaba casado en ese tiempo? Estaba recién casado. Recién casado. ¿Su esposa cómo vivió esa etapa Ella, en su vida? ella siempre ha sido cristiana, ella viene de una cuna evangélica. Sí, Ok, ella siempre ha sido cristiana. Es una mujer íntegra, una mujer de Dios preciosa. Entonces, eh, para mí ella jugó un papel muy importante hasta el día de hoy. sí, Hasta el día de hoy juega un papel importante en mi vida. Pero en aquel tiempo su amor hacia mí, hacia mi persona, eh, me ayudó y la ayudó a soportar ok, lo que es vivir con una persona así, que no es sí. nada fácil. Entonces, sufrimos un poco, pero al final del día Dios nos dio la victoria. Gloria a Dios. Y bendiciones a la pastora Sandra, le mandamos un Sí, saludo. claro. Un saludo a mi esposa amada. Y creo que es muy importante, ¿verdad? La persona con quien decidimos pasar nuestra vida, decidimos casarnos, porque como en este caso, pues imagínese si usted se hubiese casado con una persona que no tuviera esa visión de Dios en su vida, pues tal vez lo hubiera a usted dejado, ¿verdad? Y fue de mucho apoyo y me imagino que actualmente todavía es de mucho apoyo y sustento para su vida. Yo creo que es importante cuando nosotros elegimos, a ver, la vida no es perfecta y no hay un manual a veces de vida que te diga, mira, o sea, la vida es como es. Somos arquitectos también de nuestra propia vida, de nuestras propias decisiones, pero cuando yo la elegí a ella, supe dentro de mí Sí, que era la mujer que Dios tenía para mí. Y perfecto. no me equivoqué porque en los tiempos malos, en los tiempos difíciles, ella lo supo manejar de una manera muy bien, Muy bien. muy bien. Hoy en día, me adelanto un poco, hoy en día mi labor o mi trabajo o mi existencia tiene que ver con hacerla feliz cada día, Gloria a todos Dios. los días. Entonces el resto de mi vida, el resto de vida que Dios me permite estar junto con ella, me he propuesto ser la mujer más feliz. Gloria a Dios, pastor. Es una bendición, ¿verdad? Porque eso pues se transmite, ¿verdad? A todos aquellos que pueden conocer su vida, ver cómo es usted y los que están las personas, perdón, que usted pastorea. Pastor, ya cuando usted comienza su caminar con Dios, ¿cuál fue el reto, el mayor reto que tuvo usted al comenzar su vida El con mayor reto Dios? fue desprenderme de todo aquello que me hacía daño, desprenderme de amistades, desprenderme del alcohol, desprenderme de la droga, desarraigar toda esa cultura dañina que se había impregnado en mí. Ese fue mi primer reto. Ok, Entonces yo recuerdo cuando nos invitaron a pastorear fuera de yo me crié en Santa Catarina, en La Fama, ese fue mi entorno, mi barrio. Pero yo recuerdo que nos hacen una invitación a pastorear una iglesia que habían dejado por ahí, había
familias que no tenían pastor. Hubo un pastor que me dice, hay una obra, pero tienes que cambiarte de ciudad. Yo lo vi como una oportunidad para salir de mis entornos del pasado que me traían muchas conexiones todavía. Sí, sí. Entonces, cuando yo me voy a Juárez, Nuevo León, ahí verdaderamente empieza toda una aventura. Gloria a Dios. Me imagino que en ese tiempo, pues usted ya tenía usted un tiempo de conocer a Dios. Pues ya tenía, yo creo que un año y Un fracción, año. pero todo en ese tiempo pues era entre luchas, estiras y aflojes, pero me mantenía predicando, cantando en los camiones en aquellos años, Ok, predicando en las cárceles, hospitales, o sea, ya tenía una función. una función. Había personas que Dios como que los mandaba para apoyarnos, pero no dejaba de ser complicado, no dejaba de ser difícil. Cuando viene esta oportunidad la tomo, tomo una decisión con mi esposa, me dice, pues hagámoslo. Tuvimos que dejar todo, tuvimos que dejar casa, tuvimos que dejar hogar, comodidad, para irnos a un lugar totalmente desconocido, empezar de ceros. No teníamos muchas cosas a favor, Ok. pero a final de cuentas sabíamos que Dios iba a hacer algo maravilloso ahí. Sí, gloria a Dios. Qué hermoso es, pastor, cómo Dios elige ciertas personas, ¿verdad? Porque, bueno, el evangelio es para todos. El Claro, evangelio es para todos, pero Dios conoce el corazón de cada persona y sabe quién va a atender el llamado de que Él nos está haciendo. En este claro. caso, qué poderoso que usted haya tomado la decisión de seguir el llamado, ¿verdad? Porque no es nada fácil. Usted tuvo que cambiarse de ciudad, tuvo que entrar en un entorno que no era cómodo para usted. Tal vez usted no conocía, ¿verdad? En ese tiempo de las funciones que iba a hacer, no estaba tan capacitado, tanto en espiritualmente como bíblicamente, pero Dios lo fue llevando hasta ese lugar, ¿verdad? El deseo de un cambio, el deseo de avanzar, el deseo de crecer, el deseo de salir, fue uno de los factores que me impulsó a hacer ese cambio, tomar ese reto, porque en aquellos años Villa Juárez era pequeño, o sea, Sí, estaba casi en el olvido. Hoy, bueno, hoy ya no puedes ni siquiera circular por ahí, sí. pero en aquellos años pocos conocían de Villa Juárez en aquel tiempo. Entonces, cuando yo llego ahí, pues para mí era todo lo contrario a donde yo había crecido, pero pero es el lugar de mi bendición ahora. Gloria a Dios. Tuvimos la oportunidad de estar hace unas semanas en su congregación, pastor, una congregación que pues Dios está bendiciendo, ¿verdad? Y ya Amén. tenía mis tíos, mis pastores, que Dios les manda un saludo, Dios los bendiga, ya me habían platicado, ¿verdad? Varias cosas de la iglesia y pues fue un gusto para mí poder ir y poder estar ahí, y un lugar donde se mueve la presencia de Dios, un lugar de bendición, ¿verdad? Y qué gusto poder compartir, ¿verdad? Con hombres de Dios. Pastor, en sus momentos más difíciles, en sus momentos más complicados de su vida, usted, ¿cuál es ese verso bíblico que ha traído sustento a su vida en los momentos más Mira, difíciles? no tengo uno así específico Ujú. porque al final del día Dios te habla diariamente. Amén, Sí, al así final es. del día Dios siempre tiene algo nuevo para ti. Eh, no tengo un texto en aquel tiempo, no tenía un texto específico porque a veces uno recurre a Dios en oración y te habla a través de una persona, Sí, te habla así a es. través de la palabra, un canto. Entonces, hemos pasado muchos momentos muy difíciles, en verdad, muy difíciles. Yo recuerdo uno de ellos cuando mi hijo menor, porque cuando nosotros nos hicimos el cambio de Santa Catarina a Juárez, yo tenía un hijo de 1 año, Ok. pero él había sido prematuro. Y él había nacido con una complicación en sus intestinos. Se le habían perforado cuando nació porque le pasó líquido. Él duró 3 meses hospitalizado con unos intestinos de fuera porque trozaron la parte que había perforado, Sí. esperar a que se recuperara un poco y volver a Ujú. coser. Entonces fue un proceso muy difícil para mí, la vida de mi hijo menor. Pero yo recuerdo que cuando él tenía ya como 4 o 5 años, él amaneció un día con un dolor muy fuerte en el estómago, decía que se iba a morir porque sentía un dolor que no lo soportaba. Sí. Entonces nosotros corrimos a pedir ayuda y llegamos a, no sé, recuerdo si era un centro de salud donde nos proporcionaron una ambulancia, pero los médicos que lo reciben dicen, sabes que este niño yo creo que no va a aguantar, no va a resistir, va a morir. Se sube la ambulancia, solo podía ir uno con él, Sí. se fue mi esposa para irlo tranquilizando.
Y en el camino yo escuché una voz, porque cuando tú empiezas a tener ya una comunicación con Dios a través de la oración, Así es. cuando uno empieza a orar a través de la oración, vas desarrollando una comunicación con Dios. Y tú empiezas a entender a Dios cuando Él te responde dentro de ti, ya sea en tu corazón o lo entiendes con tu mente, lo entiendes en tu espíritu, con tus sentimientos. Cuando iba la ambulancia hacia el hospital, en aquel tiempo pues no había GPS, en aquel tiempo no tenías toda la tecnología que hoy tienes y yo Sí. iba detrás de la ambulancia. Me llevé un amigo mío, un hermano que hoy ya partió con el Señor, pero muy querido, iba conmigo y le digo, sabes que acompáñame, mi hijo, así, así, así. En el camino, en el trayecto, yo oí una voz que me dijo, si yo me llevara a tu hijo hoy, me seguiría sirviendo. Wow. Con todo el dolor de mi corazón, yo respondí a esa voz dentro de mí. Yo le dije, sí, Señor, me va a doler, sabes que te amo, sabes que lo amo, me va a doler, pero lo voy a hacer. Gloria a Dios. Cuando yo llego al hospital, mi esposa me cuenta la experiencia que ella vivió en la ambulancia. Dice que escuchó la misma voz, de la misma manera. Si yo me llevara a tu hijo, tú me seguirías sirviendo, porque ya teníamos como 4 años pastoreando en Villa Juárez. Mi esposa dijo, Señor, me va a doler, pero lo voy a seguir haciendo. Cuando llegó la ambulancia al hospital, en automático, de una manera muy milagrosa, el niño fue sano. Gloria a Dios. Ni siquiera hubo necesidad de ser hospitalizado o intervenido, porque él para ese entonces era muy delicado su cuerpo, sus intestinos. Entonces vimos la mano de Dios ahí. Fueron momentos de mucho dolor, de mucha angustia, pero entendimos que Dios estaba probando nuestros Así corazones, es. nos estaba madurando para todo lo que venía más adelante. Entonces, esa es una de algunas situaciones complicadas o desafiantes que hemos vivido dentro del pastorado. Sí. Pastor, es algo impresionante cómo Dios también prueba, ¿verdad? Aquellas personas que ha llamado. Muchas veces Dios va a traer situaciones complicadas a nuestra vida donde va a probar nuestra fe para ver si nosotros estamos con ese deseo de realmente servirle, ¿verdad? Es porque hay momentos en nuestra vida en los que nosotros tenemos que tomar una decisión, ¿verdad? Tomar decisiones y este tipo de situaciones, pastor, nos hacen crecer espiritualmente, pero nos hacen también saber que tenemos un Dios que nunca nos deja, ¿verdad? Un Dios que nunca nos deja. Ahora, en este tiempo que han pasado muchos años, yo he entendido que ese tipo de situaciones Dios te procesa, te hace pasar por ahí, no porque sea malo, no porque quiera verte llorar o sufrir, sino porque sabe que la tarea que Dios tiene para ti es alta, es grande, que rebasa nuestra capacidad y de una u otra manera Él tiene que formar un carácter dentro de nosotros para lo que Así está por es. venir. Como le pasó a José, ¿no? Dice al principio que sus hermanos lo odiaron Gloria. cuando él contó el sueño. Lo echaron a una cisterna, lo vendieron como esclavo, estuvo con Potifar, estuvo en la cárcel y de ahí pasó a ser gobernador, padre de Faraón, señor de toda su casa. Entonces, había un proyecto grande para José. Entonces, Dios tiene un destino grande para cada uno de nosotros, pero antes nos tiene que preparar, nos tiene que procesar, nos tiene que capacitar. Y muchas de las veces ese tipo de pruebas sacuden nuestro interior de muchas debilidades, de cosas que están ahí, pero que nos perjudican para poder llegar hacia el destino que Dios tiene para nosotros. Así es, pastor. Es muy, muy fuerte, ¿verdad? Cuando pues Dios nos procesa. En el momento sentimos fuerte, en el momento sentimos que vamos a morir, que ya no hay futuro para nosotros, pero Dios siempre está ahí. Y eso yo se lo digo por experiencia. También he pasado momentos en los que pienso, ya no hay un destino para mí, ya lo que Dios tenía para mí ya se fue, se esfumó, pero Dios con ese amor que tiene para nosotros nos atrae cada día a su presencia. Y ahí lo que usted me está platicando es donde entra el precio de ser un hombre de Dios. Pastor, ¿cuál es el precio de ser un hombre de Dios? El precio de ser un hombre de Dios, yo
En mi experiencia personal, yo creo que cada quien va a tener una opinión diferente. Es derribar los gigantes de tu propio interior, derribarte a ti mismo, de doblegar tu voluntad a Dios, de someterte a su palabra. Así es. No, para mí no existe un enemigo externo, sino mi mayor enemigo es interno, el perdonar, el amar, el caminar donde Él caminó. O sea, imagínate, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. O sea, caminar por donde Él caminó no es nada fácil, no es Así nada es. sencillo. Entonces, para mí el mayor reto es vencerme a mí mismo, Pensé. pero no en mi fuerza, sino con la ayuda de la palabra, del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor y con la ayuda de aquellos que son mis mentores, que me aman, aquellos hombres que han pasado procesos más complicados que el mío y que tienen algo que enseñarte. Entonces es un conjunto de cosas Así es. que te ayudan a madurar de adentro hacia afuera. Porque el camino de Dios no es afuera solamente, es de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Sí, es cierto, pastor, porque siempre la mayor lucha que tenemos es con nosotros mismos, ¿verdad? Claro. Con nuestros pensamientos, las ideas de nuestro corazón, lo que queremos nosotros para nuestra vida, que muchas veces es totalmente distinto a lo que Dios ya ha establecido para nosotros, Mira, ¿verdad? hay personas que quieren cambiar el mundo, quieren cambiar una persona, quieren cambiar una familia, cuando el primer cambio tiene que ser contigo. Cuando tú cambies, cambia todo tu entorno. Así es. Entonces, yo entendí eso. Entonces, mi gigante a vencer no es el enemigo, no es Satanás, no es un familiar, es mi propio corazón. Propio corazón. Gloria a Dios. Ahí usted entró en un punto muy importante que es hacia donde va esta plática, pastor, y es la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿De qué manera usted se dio que usted conoció al Espíritu Santo? ¿Cómo tuvo usted ese encuentro con él? Pues primeramente está en la Escritura, ¿no? En el libro de los Hechos tú vas a ver toda la historia del Espíritu Santo. También lo ves en el Antiguo Testamento de una manera diferente. Pero el Espíritu Santo nos enseña primeramente escrituralmente que Él es Dios, ¿sí? Así es. Y según Jesucristo, la palabra que Él dejó, dijo, y os rogaré al Padre para que envíe otro consolador, porque todos sabemos que Jesús murió, resucitó y ascendió a la presencia del Padre. Pero antes de ir nos dejó una promesa, que el Espíritu Santo vendría. Amén. Y sí, llegó después de 50 días de haber resucitado el Señor, llegó en el día del Pentecostés, no como una visitación, sino para quedarse. Entonces el Espíritu Santo hoy hace una función. Nosotros somos seres tripartitos, cuerpo, alma, espíritu. Entonces el Espíritu Santo es una función que toca nuestro espíritu, nuestro corazón, nos recuerda quién es Dios, nos recuerda la palabra. Él constantemente nos está llevando al Padre. Dice la Escritura que el Espíritu Santo escudriña aún lo más profundo de Dios. Sí. Entonces, si alguien puede mostrarte a Dios, es el Espíritu Santo a través de la Escritura. Entonces él juega un papel el más importante en nuestra vida espiritual. Pastor, ¿podría platicarnos alguna de sus experiencias que han marcado su vida con el Espíritu Santo? Mira, mi mayor experiencia con Él es cuando Él te puede revelar el corazón del Padre, Dios Padre. O sea, cuando Él te revela la intención que Dios tiene para ti. Dice la Escritura, dice la Escritura que Dios dice que Él tiene planes de bien, pensamientos de bien para ti. Así es. Y no de mal. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué hace? El Espíritu Santo te revela la intención de Dios para ti. Gloria Entonces, a Dios. esa para mí es una de las mayores experiencias. Sí, sí es. Que el Espíritu Santo me revele la intención del Padre. O sea, entonces cuando a veces el ser humano tiene la necesidad, como cuando estás de novio, me amas, mi amor. El ser Sí. humano tiene la necesidad de saber y sentirse amado. Así es. Entonces yo, como ser humano, yo tengo la necesidad de saber y sentirme amado por mi Señor, a quien sirvo, a quien me hizo un llamado, con quien yo tengo una relación, por quien yo estoy dando mi vida y todo lo que soy, a quien yo le entrego todos mis errores, todos mis fracasos, todas mis victorias, todo se lo debo a Él. Entonces, para mí, lo más importante que el Espíritu Santo puede darme es que me muestre el corazón de mi Padre y su intención hacia mi persona. Gloria a Dios. Esa es mi mayor La experiencia. mayor experiencia, gloria a Dios. Y pues me imagino, pastor, que al momento de usted recibir al Espíritu Santo,
en cuestión del ministerio comenzó a crecer, ¿verdad? Tener un cambio significativo. ¿Podría platicarnos cómo fue que el Espíritu Santo obró de cierta manera en su Lo ministerio? primero que activa el Espíritu Santo en mí hablo en mi persona, es la existencia de Dios. Ya no solo escritural, ya no solo Dios está en mi mente, ya no solo creo en Dios porque lo veo en una imagen o cosas así. Bueno, dependiendo cuál sea Así es. tu credo. Sí, sí. Nosotros que nos basamos en la escritura, digo, bueno, yo no creo en Dios solo porque lo leo, Así es. sino porque ahora lo Lo siento, siento. está vivo en mí. Está bien. Entonces, esa fue la primera experiencia que el Espíritu Santo hizo en mí. Mostrarme que la existencia de Dios es real, Es real. es viva y está ahí. Gloria a Que Dios. no está lejos, que bueno, mis ojos no lo pueden ver. ¿Dónde está Dios? Yo solo veo estrellas, solo veo nubes. Entonces, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Mostrarte la Mostrarte la existencia de Dios. existencia Dice, de porque Él Dios. mora en vosotros Así y es. está en vosotros. Así es. Entonces, Sí, esa es mi mayor experiencia o mi primera experiencia que yo sí. tuve con Él, revelarme al Padre. Así. Eso es muy importante, pastor, porque actualmente pues hay muchas personas que dicen creer en Dios, ¿verdad? Y la mayor parte de las personas creen en Dios porque es una enseñanza que se les ha dado en sus hogares desde pequeños, el creer en Dios, pero no todas las personas han tenido un encuentro con Una Dios, relación una con Él, relación con porque Dios. se les hace complicado, ¿no? O sea, no culpamos a la gente, al contrario, respetamos, pero eh, cuando tus ojos, estamos impuestos a que si no lo veo, no lo creo. Así es. Entonces, la mayoría de la gente quiere ver a Dios con sus propios ojos, cuando Dios es espíritu. Tú no puedes ver un espíritu, Así pero es. como estás hecho de espíritu, sí puede tener su Espíritu Santo un contacto, perdón, con tu espíritu. Ajá. Y entonces ahí se despiertan tus sentidos espirituales y es donde dices, wow, Dios existe, Dios Dios está existe. ahí. Y la gente te dice, oye, estás loco, que cómo que Dios existe, cómo que lo Así sientes, es. como, bueno, pues es una experiencia con el Espíritu Santo que yo he vivido, que me ha Ah, que convencido. la Dice la convencido. Escritura que el Espíritu Santo fue quien levantó a Jesús de los muertos. Gloria a Dios. O sea, ¿por qué te digo esto? Porque el Espíritu Santo tiene una función tan especial en nuestras vidas. Si la tuvo con el Hijo de Dios, imagínate con nosotros. Con nosotros. Entonces, Él es quien nos da toda la información. Así es. Él es quien da testimonio de que Jesucristo ha resucitado y está vivo. Gloria a Yo Dios. puedo decir Jesús ha resucitado. Sí, ¿Por qué? Porque es una creencia, porque soy un hombre de gran fe, no, porque el Espíritu Santo lo ha revelado. me lo ha revelado. Lo vas a la Escritura y dices, es verdad lo que está escrito. Es verdad. Algo que se escribió hace 2000 años. Entonces, cielo y tierra pasarán, pero su palabra nunca. Así es, pastor. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo en tu vida? O sea, ser un religioso, no. O sea, te ayuda a ser una mejor persona. Así Porque es. hay gente que quiere ser buena, hay gente que quiere ser lo bueno, pero hay algo que se lo impide, hay algo que no puede. Y es una fuerza más fuerte que su propia voluntad. Así Entonces, es. no es que uno sea bueno, no es que yo ahora sea bueno. Él lo está haciendo en mí. Y lo está haciendo. Él me está llevando por el buen camino, me está ayudando a vencer, a derribar todas aquellas cosas negativas que yo dejé entrar desde mi adolescencia, que vinieron a anidarse, a crear una cultura, un estilo de vida, que mucha gente quiere escapar de ahí, pero no puede. Pero viene el Espíritu Santo con la palabra y empieza a liberarte. Y conoceréis la verdad. La verdad os hará libres. Y la verdad te hace libre. Gloria a Dios. Eso es algo muy impresionante porque también cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestras vidas, dice la palabra que nos convence de pecado. Hay muchas veces que nosotros estamos cegados y no sabemos las cosas que hay en nuestro ser, ¿verdad? No nos damos cuenta de nuestros errores, de las cosas que van en contra de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo viene, es como si despertaras a una realidad que nunca habías visto. Es como si hubieses estado ciego y comienzas a ver lo que Dios tiene para ti, ¿verdad? Es que cuando tú naces en un hogar, cada hogar, bueno, nosotros nacimos en Monterrey, pues decir, somos regios, pero cada hogar tiene su manera de llevar la casa, el hogar, la familia de acuerdo a sus Así raíces, es, ¿no? sí, sí. Entonces a veces naces en un ambiente, en un mundo donde lo malo para ti es bueno Así es la y es percepción. normal. Ajá. Entonces no es mi caso ni fue mi caso, pero yo he visto casos donde
son golpes y gritos en la casa. Entonces él crece pensando que esa es la vida y eso es normal. Y eso se lo va transmitiendo a sus próximas generaciones. Pero viene el Espíritu Santo, como dices, te derrarguye de todo pecado, de toda injusticia. Entonces, Él te va formando a través de la Escritura qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque dice la Escritura que hay gente que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llaman malo. Entonces, sí juega un papel muy importante en nuestra formación. Entonces, para ir dejando muchas cosas que nosotros pensábamos que estaban bien. Así es. Pero que la realidad era otra. Así es, nos da revelación, ¿verdad? Nos da Nos va mucha enseñando. nos revela el Espíritu Santo. Qué poderoso, pastor. ¿Nos podría platicar cómo fue que inicia o que Dios lo lleva a usted ya lleno del Espíritu Santo, lleno de su palabra, ya con su iglesia, trabajando? ¿Cómo es que empieza usted a recibir esas invitaciones de parte de otros lugares, de otros países, para ir a compartir la palabra de Dios? Yo creo que a medida que tú vas viviendo experiencias con Él, con la palabra, el día a día, el andar, otros van viendo, ¿no? El trabajo, la labor o el cambio o el trasfondo que Dios está haciendo contigo. Entonces es cuando te invitan a, oye, predícanos, oye, ven, oye. Entonces van surgiendo las invitaciones. Okay. El Señor va respaldando en lo que tú estás haciendo y eso hace que otros te inviten, otros digan, a ver, predícanos, enséñanos la palabra, ministranos. Y es ahí donde se activaron invitaciones primero en México, en otros estados, de ahí fuimos brincando a Centroamérica, luego Europa, luego Medio Oriente. Entonces Dios a lo largo de todos estos años nos ha ido llevando a 3 continentes, Gloria a llevando la Dios. palabra, llevando el mensaje de Dios, ayudando a otros, ¿no? Ayudando a otros. Simplemente somos instrumentos. Amén, así es. Somos instrumentos que sin el Señor, pues en realidad no hubiéramos hecho nada. No hubiéramos hecho nada. Así es, pastor. Y me imagino que en usted hay una satisfacción muy grande al ver que por medio de su vida Dios cambia a otras personas, ¿verdad? Que cuando uno tiene la oportunidad de orar por alguien y esta persona sana, es algo impresionante, pastor. Actualmente usted sabe lo que está pasando en el ministerio y son cosas que son nuevas para mí. Es algo impresionante que yo veo y me pongo a llorar y digo, Señor, qué maravilloso es que yo pueda orar por una persona y tú resuelvas esa situación, ¿verdad? Entonces me imagino, pastor, que a usted ha pasado muchas experiencias así y es muy gratificante para usted. Mira, más que satisfactorio, yo siento una mayor responsabilidad, porque sientes un peso de responsabilidad. Así Es es. como cuando alguien te delega una labor, un trabajo. Sí, es satisfactorio. Por eso alguien dice, es que yo no tengo un trabajo, como Dicho. hay un dicho, ¿no? Es que Ajá. yo no tengo un trabajo, yo disfruto mi trabajo. Sí, Yo sí. no trabajo, yo disfruto lo que Ajá, hago. así es. Tenemos una labor, tenemos una responsabilidad porque el Espíritu Santo te da dones. Así Esos es. dones es para bendecir, es cuando oras por enfermos, son sanados, cuando predicas la palabra y otros son liberados. Un sinfín de dones que Dios te ha dado, ha despertado en ti para que tú los uses a favor de la Así es. sociedad, a favor de la iglesia. Sí trae una satisfacción, pero por encima de la satisfacción es una grande responsabilidad, que sabes Así. que eres un instrumento, que Dios está confiando en ti para que tú lleves a cabo esa tarea y puedas ayudar a otros, puedas servir a otros. Entonces, ver milagros, ver sanidades, sí trae satisfacción porque te gusta ver a la gente bien, Así es. pero sabes que tienes un peso y un peso de responsabilidad en ti Muy grande, ¿verdad? muy Muy grande, grande. que no sabes hacia dónde Dios te quiere expandir, te quiere llevar para llevar esa bendición. Como le dijo a Abraham, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, cuando Dios te ha dado un propósito de ser de bendición, tienes que cuidarte a ti mismo. Así es. Tienes que cuidarte. ¿Por qué cuidarte a ti mismo? Porque tienes que cuidar lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha confiado. Dios le dio al pueblo de Israel una promesa, que de ellos nacería el Salvador, el Cristo. Entonces mira Israel cuánto vino sufriendo, cuántas veces lo quisieron, hablando bíblicamente, destruir, Sí, así lo es. quisieron eliminar, pero ellos eran portadores de una promesa que Dios Así es. había dado. Entonces pagaron un precio
sufrieron, hasta que vino el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, a nacer a través del pueblo de Israel y traer salvación. Entonces nosotros somos responsables de lo que Dios ha puesto en nuestro interior. Dios ha puesto. Sí, y es muy importante, pastor, también, pues nosotros reconocer que hemos sido llamados con un propósito mayor que solamente estar tal vez en una iglesia escuchando la palabra, que eso es muy bueno, ¿verdad? Escuchar la palabra, llenarse, pero también nuestro llamado está al salir afuera, donde hay personas que necesitan de Dios, necesitan del evangelio, necesitan una sanidad, y hay gente que está siendo oprimida por esos pensamientos de ansiedad, de depresión, que actualmente es algo que está muy fuerte en la sociedad, la ansiedad, la depresión, situaciones complicadas. He tenido la oportunidad de platicar con ciertas personas ya que me mandan mensaje en el ministerio, y me doy cuenta de la necesidad tan grande que hay de Dios. Y ahí es donde entra lo que usted comenta, la responsabilidad de saber que somos instrumentos de Dios y que tenemos que capacitarnos, tenemos que prepararnos, tener una intimidad con Dios, con el Espíritu Santo más profunda para poder ser de bendición a los demás. Dice la Escritura que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. Entonces nuestra fuente de información para poder desarrollar lo que el Señor ya ha puesto dentro de nosotros es la iglesia. Así es. La iglesia, a través de los ministros que Dios ha capacitado, ha levantado con un fin de seguirnos capacitando, enseñando, para seguir creciendo y hacer mejor nuestro trabajo. Así es. Somos de barro, somos seres humanos, no somos ángeles, no Así somos es. perfectos. Por eso continuamente necesitamos una intimidad con Él. Así es. Sí, eso es muy importante, la intimidad con Dios, con el Espíritu Santo. Pastor, usted en la iglesia actual, ¿cuál es el panorama que usted ve actualmente? ¿Cuál es el panorama que Sí, yo veo en la iglesia actual? sí, en términos de, ya sea de avivamiento, de que se esté llevando la palabra como Dios lo ha Mira, hay una estipulado. palabra que dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Yo creo que la iglesia actual estamos siendo transicionados, estamos viviendo un proceso. Los tiempos son difíciles. Bíblicamente podemos decir que estamos en los últimos tiempos, según la Escritura, según el panorama, según el ambiente, según todo lo que estamos viendo, que ya había sido escrito durante muchos años atrás. La venida de nuestro Señor está cercana, viene por su iglesia, viene por su pueblo. Yo pienso y veo que la iglesia está siendo levantada de una manera muy especial en este último tiempo. Sí, las cosas en el planeta, en el mundo son complicadas, pero por eso Dios también dejó una iglesia para hacer una labor de gracia, de salvación, como tú decías. Hoy en día son grandes los niveles de ansiedad, de violencia que estamos viviendo en la sociedad. Necesitamos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, en las calles, Así en es. los hogares, abriendo las puertas, no menospreciando a nadie, sino dándoles la oportunidad que ellos también puedan conocer a nuestro Señor Jesucristo a través de la iglesia. Así Entonces es. yo veo que la iglesia está siendo madurada, está siendo levantada, está siendo empoderada por el Espíritu Santo de Dios, está levantando un ejército, pero también veo como Dios está levantando a las nuevas generaciones, a muchos jóvenes, que Dios los está levantando y que el Espíritu Santo se está derramando de una manera muy, pero muy especial. Gloria a Dios. Pastor, la percepción que también he visto es de que hay indicios de que está por levantarse el último avivamiento en la tierra, ¿verdad? Un avivamiento fuerte, como le dice la palabra, antes de que venga el Señor por su iglesia, va a haber un avivamiento muy grande y muy fuerte, ¿verdad? Entonces, hay indicios de ese avivamiento, ¿verdad? Entonces necesitamos también como iglesia de Dios, todos los que nos están viendo de todos los países, necesitamos ponernos en la brecha. Necesitamos, como usted lo decía, morir al yo, morir a mis deseos, morir a mis propósitos tal vez, para seguir al propósito de Dios. Que, pastor, y lo que yo veo también es que actualmente mucha iglesia, y no generalizo, pero hay mucha iglesia que también está dormida espiritualmente. Necesita un despertar.
porque no está cumpliendo su función, que la función es ir y orar por los enfermos, predicar la palabra. Como aquella vez que los discípulos de Juan el Bautista fueron y le preguntaron a Jesús, nos manda Juan para ver si tú eres el Mesías o hay que esperar a otro. Y él les dijo, bueno, el ciego está recibiendo la vista, el paralítico está siendo levantado y a los pobres es predicado el evangelio. Eso es lo que necesitamos muchas veces también en la iglesia actual, pastor, porque yo he visto también y lo he experimentado que muchas veces nos centramos mucho en crecimiento, pero no, ese crecimiento no da fruto saliendo afuera, ¿verdad? Yo creo que necesitamos líderes, necesitamos modelos, dijo el apóstol Pablo, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Así es. Yo pienso que si hay personas o iglesias que están paradas, que están paralizadas, es porque necesitamos líderes, dice rogar al Padre, al dueño de la labor, ¿no? Por decirlo así, que mande obreros, porque la mies es mucha. Entonces, claramente nos enseña que necesitamos obreros, necesitamos líderes, necesitamos hombres y mujeres que se levanten para poder dirigir a otros. Así es. ¿Sí? Entonces, el pueblo siempre ha necesitado la dirección de un líder, de un hombre. O sea, levantó un Moisés, ¿no? Para traer liberación. Levantó un Josué, una Débora. Siempre Dios levanta personajes para poder dirigir las masas hacia nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si vemos que hay iglesias paralizadas, que hay ministerios paralizados, es porque necesitamos hombres de Dios que digan, vénganse por aquí, levántate. Sí, levantar los brazos caídos y las rodillas paralizadas, dice la Escritura. Entonces dice la Escritura que cuando Moisés estaba llevando al pueblo de Israel hacia la libertad, dice que lo subieron a una montaña. Así es. Se levantaron dos a su lado. Josué, ¿quién? No, era Aarón y Ur, creo. Así es. Se levantaron a sus lados y le levantaban los brazos. Dice que cuando él levantaba los brazos, el pueblo de Dios prevalecía. Pero cuando él bajaba los brazos, iban perdiendo la batalla. Yo creo que necesitamos hombres de Dios que estén en la intimidad, dirigiendo un pueblo, llevándolo hacia el Señor. Sí necesitamos hombres de Dios que se levanten, inspiren a otros, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Tú sé capaz de inspirar a otros. Entonces necesitamos hombres que nos inspiren a más todavía. A más, así es, gloria a Dios, pastor. ¿Cuál es su proyección de aquí a 10 años hablando en cuestión ministerial, en su ministerio? Mira, honestamente yo dependo mucho de la dirección que Dios me va dando. Así es. No tengo un afán de decir voy a construir este castillo, porque no lo sé. A final de cuentas, quien tiene mi destino escrito es Él. Así es. Sí, mi labor es intimidar con el Señor y Él me va abriendo las puertas, abriendo el camino, me va trazando para dirigirme. Claro, si hay planes, claro que hay proyectos, pero el primer plan y el primer proyecto lo tiene el Señor en nuestras vidas. Ahora, de aquí a 10 años, no lo sé si esté en su presencia o todavía esté sirviéndole al Señor, pero de aquí a 10 años yo espero ser mejor siervo, mejor servidor, mejor padre, mejor hijo, mejor hermano, mejor pastor. Ese es mi propósito, porque he descubierto algo, que cuando haces las cosas por amor y desinteresadamente, todo te da resultado. Así es. Entonces, mi impacto no es donde yo me veo, o mi visión no es, no es donde yo me veo, sino la capacidad que voy a tener para poder llevar a otros hacia su destino. Porque mi destino no es un cierto lugar específico, sino yo siento que mi destino es ayudar a otros a llegar. Esa es mi mayor satisfacción. Perfecto, gloria a Dios, pastor. Ha sido una plática muy enriquecedora el día de hoy. Ser mejor padre. Amén. Ser mejor abuelo. Ser mejor pastor. Ser mejor hermano. Ser mejor con la sociedad. Esa es mi primer meta. Gloria a Dios. Es como deberíamos ser, ¿verdad?
siempre ser mejores, buscar mejorar en todas las áreas de nuestra vida y más en aquellas en las cuales Dios nos ha puesto en su propósito, ¿verdad? Que es ayudar a los demás, amarles. ¿Cuál fue la meta de Jesús al final del día? Morir en la cruz. ¿Para qué? Para beneficio de los demás. De los demás. Entonces, ¿cuál era su meta? Morir en la cruz. Morir en la cruz. ¿Por qué era su meta morir en la cruz? Para que se rompiera y se abriera el camino para el ser humano, el perdón, la restauración hacia el Padre. Entonces, sí llegas a un momento donde dices, ya no vas no vas por cosas materiales o un fin, no vas porque necesitas que otros lleguen. Así porque es. si tú ayudas a otros a que lleguen, esos que llegaron van a hacer lo mismo el día de mañana. Así es. Van a tener el corazón de ayudar a otros para que puedan llegar a cumplir su destino con Dios. Así es, gloria a Dios. Así es, pastor. Ha sido una bendición poder tenerlo aquí con nosotros Gracias. En el canal. Muchas gracias por aceptar la invitación y más adelante vamos a estar planeando otra entrevista ya para hablar esos temas que pues sé que usted tiene mucha sabiduría, ¿verdad? En temas de la palabra. Entonces ha sido una bendición tenerlo acá con nosotros y también sé que va a ser una bendición para la audiencia, ¿verdad? Su testimonio, la palabra que ha dado el día de hoy. Me gustaría que usted pueda hacer una oración, pastor, Claro que por sí. la audiencia. Me gustaría por orar por aquellos que nos están escuchando, que nos están viendo. Yo quiero decirte que no todo está perdido. Yo no sé la necesidad que tú estés pasando en este momento, pero no todo está perdido. Así es. Hay un verso en la escritura, en el libro de Job, capítulo 8, versos 5 al 7, dice, si buscares a Dios de mañana y rogares al Dios Todopoderoso y fueres recto y limpio, dice la escritura que el Señor se despertará por ti. Así es. No sé tu nivel de fe, si crees o no crees en Dios, pero yo te quiero invitar a que si tú quieres que Dios responda o haya un cambio en tu vida, tú puedes hacer una pequeña oración y dirigirte a Él en lo secreto donde nadie te mire y decirle, Dios, te necesito, perdóname. Probablemente no soy un hombre de fe o de mucha creencia, pero hoy voy a dirigir esta oración hacia ti. Y exprésale. Habla con Él con toda confianza. Él nunca te va a rechazar. Así es. Dios jamás te va a dar la espalda. Dios te ama. Que no lo sientes, pero te ama. Que tal vez dudas de su existencia, pero te ama. Estás vivo, te dio la vida. Así es. Sí. Pero lo más importante es que yo creo que te va a responder si tú hablas de todo tu corazón. Todo corazón. Con Él. Él tiene oídos para escuchar. Tiene brazos para expandir su bendición hacia tu vida. Ten fe, ten confianza, que Dios va a terminar la buena obra que empezó contigo. Así es. Claro que sí. Perfecto, pastor. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Como le decía, posteriormente lo vamos a invitar otra vez. Y bueno, estamos a punto de terminar. Y ya para terminar, quiero agradecerles a todos aquellos que nos han estado viendo durante todo el transcurso de este video. Los invito a suscribirse al canal. Tenemos también el tiempo de oración. Estamos lunes, miércoles y viernes. Y los domingos tenemos Noche Profética aquí por el canal de YouTube a las 11:30 de la noche, hora centro de México. Nos conectamos, pastor, y hay personas que pues nos sintonizan, ¿verdad? Que entran a las transmisiones de diferentes partes del mundo y es una bendición, ¿verdad? También poder compartir con ellos. Entonces les invitamos y bueno, nos estamos viendo la próxima semana y recuerden, te vas a volver a encender. Bendiciones. Y darle las gracias. Claro que sí. Damos gracias también al equipo de aquí de Rocket Media que nos han proporcionado este set, ¿verdad? Tan bonito para poder seguir compartiendo la palabra de Dios. Bendiciones. Gracias.